Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 117 del testimonio del Espíritu que hemos recibido en el contexto de la celebración de Pesach, es decir, de Pascua, como se conoce. Decíamos, escogiendo al Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, para la gloria de nuestro Elohim, para la gloria del Cordero de Elohim. Hoy es el día de Pascua conforme es decir, guiándonos por el tiempo de Jerusalén. Jerusalén es el reloj de Elohim, si así pudiéramos decir, aunque el reloj de Elohim es su propio Hijo, es el Evangelio, pero Jerusalén es hasta cierto punto un punto de referencia. Debemos recordar que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, ellos sacrificaron el día 14 del mes. Ellos sacrificaron el cordero, marcaron sus puertas con la sangre del cordero y comieron el cordero apresuradamente, con el calzado en sus pies, puestas sus ropas, preparado para la salida, y que al amanecer, es decir, el día 15, antes del amanecer, el día 15, que es la luna llena del mes, pues empezaron a la preparación para la salida de Egipto. De manera, hermanos, que en Israel hoy es 14. Ellos no celebran el día 14. El cordero había que sacrificarlo el día 14, como está dicho, entre las 2 tardes, pero ellos no celebran el 14 como la Pascua de Adonai, sino que ellos celebran el 15, la Pascua. Ellos celebran su Pascua, la Pascua de los judíos, el día 15, celebrando la salida de Egipto. Pero nosotros celebramos el 14, el Pesach de Adonai, que es el sacrificio del Cordero de la Pascua, del Cordero de Elohim. En este contexto, pido disculpas, hermanos, porque aunque hemos querido seguir la secuencia por causa de la energía eléctrica, nos ha sido imposible. Antes de este capítulo tenemos un capítulo con la oración sacerdotal. Hoy vamos a leer entre el capítulo 18, es decir, que en hora de la noche él sale de donde estaba, de la casa donde estaba reunido con sus discípulos, y sale hacia el torrente del Cedrón. Es el capítulo 18, después de hacer la oración sacerdotal que leímos en un capítulo anterior y que no hemos podido publicar. Pues él sale de este lugar, estuvo aproximadamente, es decir, un tiempo junto con los discípulos en este lugar donde él estaba, antes de salir al torrente del Cedrón, dándole las últimas instrucciones. Esto se considera que fue el día 13, el día de la preparación de Pesach, el día 13. Es decir,
perdón, los judíos tienen el 14 como el día de la preparación, es decir, el 14, para ellos el 14 es la preparación. El Mesías tuvo su cena, no una cena de Pascua, una cena con los discípulos, una cena normal, donde allí pues marcó a Judas como el traidor dándole el pan mojado, y luego que lavó los pies de los discípulos pues empezó a darle las últimas instrucciones. Ya Judas había salido y empezó a darle las últimas instrucciones, y que después de hacer la oración sacerdotal, pues a medianoche sale con los discípulos, y es aquí en el torrente, dice, estaba esto diciendo, vamos a leer en la Reina Valera, no porque tenga predilección por ella, sino porque es la que más lee todo el mundo, en un lenguaje que más o menos todo el mundo lee. Dice, habiendo dicho Yehoshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yehoshua se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yehoshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Yehoshua Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yehoshua Nazareno. Respondió, os he dicho que soy yo, que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yehoshua dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yehoshua y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y le seguían Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Yehoshua al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro, es decir, este discípulo que no menciona su nombre, es Johanan, es decir, el apóstol Juan. Mas Pedro, pero fue un testigo de todo, pero siempre encubrió su nombre, porque él sabía que no estaba dando un testimonio propio. Mas Pedro estaba frente a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. También la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban también con ellos. Estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote le preguntó a Yehoshua acerca de sus discípulos,
y de su doctrina. Él les respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Él respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado las orejas, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Le llevaron a la casa de Caifás al petróleo. Era de mañana, y ellos no entraron en el petróleo para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte, porque para que se cumpliese la palabra que Jehoshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el petróleo y le llamó y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: ¿dice esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jehoshua y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jehoshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: colgadle, colgadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y colgadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez
en el petróleo y le dijo: ¿de dónde eres tú? Mas Jehoshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jehoshua: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jehoshua y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, colgadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de colgar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese colgado. Tomaron pues a Jehoshua y le llevaron, y él, cargando el poste, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí fue colgado, y con él otros, uno a cada lado, y él en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre el poste, el cual decía: Jehoshua Nazareno, rey de los judíos. Y entonces, muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde él fue colgado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron pues los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados le hubieran colgado a Jehoshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jehoshua y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetada. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jehoshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: colgadle, colgadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y colgadle, porque no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el petróleo y dijo a Jehoshua: ¿de dónde eres tú? Mas Jehoshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jehoshua: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciéndole: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone.
Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yehoshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese colgado. Tomaron pues a Yehoshua y le llevaron. Y él, cargando su poste, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le colgaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yehoshua en medio. Así también escribió también Pilato un título que puso sobre el poste, el cual decía: Yehoshua Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los que leyeron este título, porque el lugar donde había sido colgado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados le hubieran colgado, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Yehoshua su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Yehoshua vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Yehoshua que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yehoshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yehoshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yehoshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Yehoshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había sido visitado a Yehoshua de noche, vino
trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Josué y lo envolvieron en lienzos como con especie aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido colgado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jehoshua. Por supuesto que en el horario en que estamos en este momento, él todavía estaba colgado en aquel madero. Se supone que entre las 2 tardes, aproximadamente como a las 3 de la tarde, que es que él entrega el espíritu. Y por supuesto dice, es decir, antes de entregar el espíritu dice, consumado es decir, todo está acabado. Como mismo el Padre había acabado la obra de creación, el Hijo estaba consumando la obra de redención del mundo. Estos son los hechos que acontecen el día 14. Él termina con los discípulos y a medianoche sale hacia el huerto del Cedrón, hacia este lugar, en el capítulo 18. Y allí, fíjense que la vida del hombre comienza en un huerto, en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén hay una traición y una desobediencia. Hay una traición en el sentido de que la serpiente engaña y tienta a Eva para que coma del fruto y ésta le dé a Adán y desobedezcan el mandamiento y pierdan la inmortalidad y tengan conciencia del cuerpo carnal en que estaban, pues se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaban uno del otro. De manera que al sentir la presencia de Elohim, pues se escondieron, pues dijeron que sentían vergüenza de que él lo viera desnudo. Así que, hermano, como digo, en un huerto no solo se decidió la perdición del hombre, sino que también como le estaba diciendo, que en un huerto había habido, en el huerto de Edén, en este caso, la tentación de la serpiente, la desobediencia del hombre y como decir, lo que trajo la muerte y la expulsión del hombre del Edén. Ahora también en este huerto estaba la traición de Judas, como decir, la incredulidad del hombre, porque muchos siguieron a Judas, una compañía, es decir, de aproximadamente 600 hombres, más los alguaciles, llegaron allí con armas para prenderle. Es decir, que en el horario de la mañana y hasta las 9 de la mañana, en que él fue entregado por Pilato, al ver la presión de los sumos sacerdotes de los judíos que decían que le colgara, y que ellos, como decir que el que se hacía rey, recordemos que 6 días antes de la Pascua, él entrando en aquel pollino, en aquel
asno pues estaba entrando como un rey a Jerusalén, y que esta ceremonia de que cuando entraba el emperador, el César, pues todo el mundo se disponía a arreglar sus vidas delante de aquellos que mediaban con el emperador, si tenían deudas y demás, porque la visita del César pues traía consecuencias a aquellos que debían, a aquellos que no querían pagar y demás. De manera que todos arreglaban su vida para que cuando les revisaran, pues pudieran salir libres delante del César. Pues cuando esto sucedía, cuando toda esa procesión que se hace, cuando entra un rey en una ciudad, pues esa misma ceremonia, si así pudiéramos decir, pues le hicieron en su entrada a Jerusalén como rey. Aunque estaba entrando los césares, los generales, cuando entran en una ciudad que tienen conquistada, pues lo hacen en caballos frondosos y fuertes, pero él entró sobre aquel pequeño asno. Sin embargo, era el rey eterno, el rey del universo, que estaba entrando en Jerusalén. Así que, hermanos, este acto, pues un poco, que es lo que utilizan los judíos para acusarle de que el que se hacía rey se oponía al César, de manera que un poco lo estaban acusando de sedición, pero también estaban acusándolo, según su propia ley, de que él, siendo un hombre, se hacía hijo de Elohim, haciéndose igual a Elohim. De manera, hermano, que esa es la causa por la que los judíos lo acusan delante de Pilato. Ciertamente, él es la palabra de Elohim que se hizo hombre, que vino como hombre verdadero, que es el Cordero de Elohim y que es el Hijo de Elohim, engendrado únicamente del Padre en el principio, antes de todas las cosas. Por eso él dijo: para esto nací y para esto vine al mundo. Fíjense en el orden de las palabras: para esto nací y para esto vine al mundo. De manera que él no nació en el mundo, sino que él nació y posteriormente vino al mundo. Ellos, al acusarle delante, dice aquí: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: colgadle, colgadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y colgadle, porque yo no hallo delito en él. Ciertamente, hermano, los judíos crucificaban, pero esto fue algo como decir, aunque ciertamente entre los sacerdotes querían matarle, esto fue algo como decir, no fue una muerte como en el caso de los ladrones, que seguramente que estuvieron presos hasta que fueron condenados a muerte y quizás le hayan crucificado. Pero en este caso a él se tenía que cumplir la palabra que él había dado de cómo debía de morir, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así él debía ser levantado, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera, hermano, que cuando Moisés levantó aquella serpiente, no había cruz, no había Roma, no había imperio romano, no había Pilato, y fue en un asta donde Moisés levantó aquella serpiente. He dicho que en los centros de salud, en este caso en Cuba, tienen este logotipo, todos los centros de salud, un asta con una serpiente enredada, que pues testifica acerca
de la muerte del Mesías. De manera que ellos le dijeron, nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Es decir, que él testificó ser el Hijo de Dios. Juan el profeta testificó que este era el Cordero de Dios y que era el Hijo de Elohim, y que ellos debían de creerle a Juan porque tenían a Juan como un profeta verdadero. Así que cuando Pilato oyó decir esto, dice que tuvo más miedo y entró otra vez en el petróleo y le dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Yehoshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Ciertamente los romanos crucificaban. Dice, él le respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Ven? Como él, dicen que él se hizo rey y que se oponía a César según el criterio de ellos. Entonces Pilato, oyendo esto, le llevó fuera y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, es decir, el día 14 para los judíos era la preparación de la Pascua, donde se sacrificaban a los corderos y celebraban la Pascua el día 15. Y como a la hora sexta, es decir, a las 6 de la mañana, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Pilato tuvo el testimonio y la valentía de proclamarlo rey y que no veía ningún delito en él. ¿Por qué? Porque él era inocente, como él dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí y no me verán más. Es decir, de justicia por cuanto, es decir, de pecado por cuanto no creen en mí y él volverá al Padre. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido y no me veréis más. Creo que algo así, hermano. No recuerdo las palabras exactas y no quiero decirla con otra palabra que no sea. Pero a la hora sexta, dice, a las 6 de la mañana, la hora primera, es decir, la hora sexta, es las 6 de la mañana. Ellos le dijeron, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él, cargando el poste donde él iba a ser colgado, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gabatá, y allí le colgaron con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en el medio. Escribió entonces Pilato un título que puso sobre la cruz, sobre el poste, el cual decía, Yehoshua Nazareno, rey de los judíos. Si ustedes ven un poste colgado, donde hay un hombre colgado y arriba, Pilato le puso este cartel, que lo puso en 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín. Eran los idiomas predominantes. Por supuesto, hay muchas enseñanzas acerca de todo esto, pero el griego era el idioma de todo el imperio romano y fuera del imperio romano. El latín era el idioma que usaban los romanos y que hoy todavía usan los sacerdotes católicos, usan el latín
hacen sus oraciones y muchas cosas en el latín, y el hebreo, que era la lengua, digamos, sagrada de los judíos, de manera que cada cual podía leer en su idioma este cartel que decía Yehoshua Nazareno, rey de los judíos. Por supuesto, los principales sacerdotes y los judíos no estuvieron de acuerdo con esto y le dijeron a Pilato que quitara ese cartel y que pusieran que él había dicho que era el rey de los judíos, pero Pilato se mantuvo firme y dijo que lo que él había escrito estaba, y así lo dejó. Así que, hermano, a las 6 de la mañana ya se toma la decisión de entregarle a la muerte. Ellos prefieren soltar al ladrón, como dijo, al soltar al ladrón, soltar al ladrón, pues le estaban dando entrada en su vida a aquel que Yehoshua había dicho y había enseñado que venía el príncipe de este mundo y que no tenía parte en él, pero que él venía a matar, a hurtar y a destruir. De manera que con estas palabras ellos reciben al príncipe de este mundo y desechan al que podía o al que verdaderamente le estaba dando la vida, le estaba redimiendo de la muerte y de las potestades de Satanás. Así que, hermano, con estas palabras sencillamente se sometieron al César. Ellos dijeron: no tenemos más rey que el César. Así que con estas palabras no solo se sometían al rey del mundo espiritualmente, sino que Roma es el imperio que está operando en este momento, es el imperio espiritual que está operando en el mundo. Soltarle, después que dicen que él se había hecho a sí mismo hijo de Elohim, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Así que aquí debajo en el 15, capítulo 19:15, dicen ellos: pues ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que, hermano, así ellos mismos trazaron su propio destino de someterse a Roma. Por supuesto que, como él dijo, que aunque su reino no era de este mundo, sin embargo, al él pasar de este mundo al Padre y enviar al Espíritu de verdad, pues el reino de Elohim está entre nosotros. Y el verdadero rey del universo está reinando desde su trono. Por eso Apocalipsis, el capítulo 19, dice que tiene un título escrito que es la palabra de Elohim, y el rey, vamos a leerlo en el capítulo 19 del libro de Revelaciones, donde dice, capítulo 19, versículo 13, dice: y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Debar de Elohim, es decir, la palabra de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor de la ira del Elohim Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. Así que, hermano, ellos estaban desechando al Rey del universo. Esto lo estamos haciendo, hermano, en memoria de nuestro Mesías, recordando los momentos. Es indescriptible con palabras, como hemos dicho, estos acontecimientos, cada hombre que viene a este mundo, como decir, se va a enfrentar o debe enfrentarse ante aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. Cada hombre que ha venido a este mundo desde Adán hasta el día de hoy, hasta este segundo, pues su suerte, si así pudiéramos decir, está echada en dependencia de cómo mire al Cordero de Elohim, en dependencia de su palabra, en dependencia de la reacción de su corazón al Evangelio, pues, como decir, por la palabra y por las acciones de cada cual en referencia al Hijo de Elohim, en referencia al Cordero, en referencia al Evangelio eterno, así seremos juzgados o seremos justificados. Así que, hermano, él sufrió un juicio, y este juicio era el juicio de este mundo, porque él lo dijo: ahora es el juicio de este mundo y el príncipe del mundo va a ser juzgado. Así que este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el juicio de este mundo, que, como decir, el espíritu de la verdad está en el mundo, los hombres lo resisten y van tras el espíritu de error, tras el espíritu de la mentira, haciendo nula en sus propias vidas y haciendo mentiroso ellos mismos a la palabra de Elohim, a Elohim. Él, como les decía, a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana fue entregado a muerte. A las 9 de la mañana él fue levantado en aquel poste, y aproximadamente a las 3 de la tarde de un día como hoy, pues estamos en el horario de Jerusalén. Estamos diciendo esto para que estos hechos acontecieron en Jerusalén. Por eso hoy, llevándonos por el calendario judío, pues hoy es 14. Ellos, por supuesto, celebran la Pascua el 15, que es el medio mes, la luna llena. Hoy es miércoles, pues jueves, viernes y sábado. De manera, para nosotros hoy es martes, para ellos hoy es miércoles, porque tenemos varias horas de diferencia. Así que miércoles, el jueves, viernes y sábado cuentan los 3 días que él debía estar en el sepulcro, y el primer día de la semana, en la madrugada, él da testimonio de la resurrección. Pero ahora estamos en el tiempo en que él está todavía con vida, hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Él está todavía con vida. Antes de entregar el espíritu, él dice que tiene sed. Le dan a beber el vinagre con una esponja que le ponen en la boca, y luego de que toma este vinagre, entrega, es decir, dice las palabras consumado es decir, según Elohim concluyó la obra de creación. Ahora él estaba concluyendo la obra de redención
la obra de la vida. Esto ocurre aproximadamente a las 3 de la tarde, quedan colgados un tiempo, los otros dos estaban aún vivos para acelerarle la muerte antes de empezaran, porque los judíos comienzan el día con la caída del sol, antes que empezara el día de la Pascua de los judíos. Le decía que él dice esta palabra, consumado es, concluye la obra de redención para toda la humanidad. Así que, hermanos, son tiempos de reflexión, adoración, de reconocimiento al Cordero de Elohim. Son tiempos de darle gloria en nuestras vidas, de dedicarle tiempo, mencionar el Salmo 22. Hay un clamor en el Salmo número 22. Hay un clamor que se eleva en un momento de desesperación, y pues, como le decía, son tiempos de reflexión. En la medida que tengamos oportunidad, vamos a estar publicando. Estamos teniendo dificultades con el fluido eléctrico, lo que nos impide a veces poder publicar en tiempo y forma, pero gracias a Elohim hay medios alternativos que estamos usando para poderlo hacer. No hemos podido publicarlo aún en YouTube. Tenemos el capítulo, 2 capítulos con este, que en cuanto podamos lo vamos a publicar. Y hermano, que la gracia, la paz, gracia y paz de parte del que está sentado en el trono y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono y de parte de Jadebar, de Elohim Hamasía, de parte del Cordero, esté siendo sobre cada una de sus vidas, sobre sus hijos, nietos, sobre sus familiares, sobre todos los hijos de Elohim. La oración sacerdotal es una oración que podemos leer porque nos incluye también a todos los hijos de Elohim. Es una oración que Él hizo y que nos dejó para que también nosotros, porque somos un reino de sacerdotes al servicio de su Elohim y Padre, podemos también levantar este clamor, esta oración por todos los hijos de Elohim. Tengamos paz, hermano, en nuestras vidas, que tengamos paz. Como les decía, los juicios de Elohim son justos y verdaderos. Los juicios de Elohim están sobre este mundo. Él no los envía, no lo envía para sus hijos, sino que Elohim están sobre este mundo. Por eso sus hijos debemos estar separados del mundo, haciendo las cosas que a Él le agrada. Estaba en Sodoma y en Gomorra y prácticamente casi fue alcanzado por el fuego del juicio de Sodoma y de Gomorra, si no es por la misericordia de Elohim, porque Él estaba congraciándose con el mundo. Dice que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Elohim. Bendiciones, hermano, eternas, de vida eterna para todos. Amén.